Estados Unidos revoluciona Europa tras el discurso del vicepresidente Vance sobre la situación política y regulatoria en Europa. El segundo de Donald Trump ha criticado el wokismo europeo, señalando que las regulaciones de la UE sobre las redes sociales representan un ataque directo contra la libertad de expresión. Además, acusó a la policía alemana de perseguir a individuos por discursos contrarios al feminismo, lo que ha calificado como una señal de amenaza interna para la democracia en todo el continente. El vicepresidente ha expresado su preocupación sobre la dirección que está tomando Europa en términos de valores compartidos con Estados Unidos. Durante esa intervención ha asegurado que la amenaza que más preocupa es la interior, que representa precisamente esa retirada de valores compartidos. Según Vance, las medidas regulatorias de la UE destinadas a combatir los discursos de odio estarían socavando los principios fundamentales de libertad. Esas declaraciones no han tardado en provocar reacciones en Europa. El ministro de Defensa de Alemania lo ha calificado como inaceptable, ese cuestionamiento de la democracia europea por parte del vicepresidente. Ursula von der Leyen, por su parte, ha destacado en esta conferencia de Múnich la necesidad de aumentar el gasto en defensa. Países como Alemania, ya lo saben, han alcanzado ese objetivo del 2% en PIB en gasto militar, mientras que España se había fijado como meta llegar a esa cifra en 2029. Von der Leyen ha propuesto reactivar las cláusulas de escape de reglas fiscales, una medida similar a la adoptada durante la pandemia del COVID-19 para facilitar los esfuerzos de rearme en Europa. Sin embargo, esa estrategia plantea desafíos muy significativos, como el riesgo de déficit fiscal y la acumulación de deuda. Zelensky, por su parte, también ha tenido en esta conferencia un papel destacado. Ha subrayado que antes de avanzar hacia un posible acuerdo de paz, Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas. Aunque reconoce que su país no es parte de la OTAN, sugiere que esta situación podría cambiar en el futuro. La Conferencia de Seguridad de Múnich 2025 no solo ha abordado cuestiones de defensa y geopolítica, sino también ha puesto de manifiesto las divisiones y tensiones entre Estados Unidos y Europa. Está por ver cómo va a equilibrar la defensa de sus valores fundamentales Europa con la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más complejo. Hoy es sábado, comenzamos este día 15 de febrero aquí en Dando Caña, en este programa especial después de ese histórico y revolucionario discurso de Vance. Enseguida lo analizaremos y se lo mostraremos al completo aquí en este programa en directo, que también se está emitiendo no solo por las plataformas de las redes sociales del Toro Televisión, en directo en sus televisiones, sino también por Radio Libertad. Un 15 de febrero en el que recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos Beato Onésimo. Saludamos a los invitados que nos van a acompañar en esta mañana, comenzando por don Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días. Tengo ya algunos años y me cuesta emocionarme porque soy un tipo ya, pues, como algunos de vosotros, no como tú, pero que hemos vivido, ¿no? Y lo de hoy, el discurso de ayer de Vance, a mí me conmovió mucho, vamos, me chocó, como dicen, ¿no? Me dejó en shock, ¿no? Y me ha costado dormir. Lo he visto 3 veces, ese discurso. Os recomiendo vivamente a todos que veáis ese discurso y lo paladeéis, porque un tipo bien parecido, joven, que estudió en Harvard, que se educó en una familia de una madre soltera prácticamente sin recursos, en un barrio marginal, pues haciendo la vida en la calle, ese tipo ha venido a Europa y con una sonrisa y con unas suaves formas ha venido a recordarnos que el hombre no es la suprema ley, que el hombre no puede constituirse en suprema ley y que tampoco la élite puede sustituir al pueblo. Ha venido a recordarle a Europa que tiene que creer en su propio pueblo. Y eso es lo que les dice, habéis dejado de creer en vuestros pueblos. Habéis cancelado unas elecciones libres en Rumanía. Un comisario europeo se ha permitido decir públicamente que habían hecho eso en Rumanía, pero que si en Alemania el pueblo se equivocaba, cancelarían las elecciones en Alemania. Ha venido a decirnos que el hombre no es la suprema ley, pero que hay una suprema ley que se llama Dios creador, y ha venido a ratificar que tenemos unos valores comunes. Les recuerda a Dostoyevsky cuando explicaba que los valores son como los visillos,
las cortinas que impiden que te vean desde fuera, que te protegen. Decía, pero claro, si no hay un riel donde colgar los visillos, no hay visillos posibles. Y ese riel es Dios. Es decir, los valores, esos valores que dice Vance que comparten Europa y los Estados Unidos, esos valores cuelgan de la existencia de Dios y solamente son posibles ahí. Ese humanismo sin Dios que ha tratado de propiciar muchos pensadores europeos en los últimos 150 años, pues es un humanismo imposible al final. Es un humanismo que se queda desnudo, se queda desprotegido y desenraizado. Y por otra parte, pues el editorial de hoy, para mí, el mejor titular del día, pues lo da el señor Escolari del diario.es, que ha titulado directamente Trump pone al mundo patas arriba. Pues no se puede describir mejor que lo que han hecho nuestros compañeros, colegas comunistas del diario.es. Trump efectivamente ha puesto al mundo patas arriba y Vance ayer con su discurso ha puesto a Europa patas arriba. Pero vamos a poder hablar del asunto. Desde luego que sí. Don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días, doña Albavila, el resto de contertulios. Bueno, yo creo que el discurso ayer de Vance fue histórico. Yo creo que hablaremos durante muchísimo tiempo del discurso de Múnich, igual que hemos hablado durante tantas décadas de la conferencia infame de Múnich, donde Europa se vendió al totalitarismo. Ayer un americano, el vicepresidente Vance, llegó a Europa a decirle que estáis yendo por el camino del totalitarismo. De todo lo que dijo ayer Vance, que es un discurso que merece la pena escuchar y escuchar varias veces, yo me quedaría con algo que ahora les comento, pero antes permítanme que salude a los oyentes de Radio Libertad que están también, además de los espectadores del Toro, escuchándonos. Ayer, después de describir cómo en Europa se están censurando las opiniones disidentes, se trata de acallar a las redes sociales, se han anulado en un auténtico golpe de Estado las elecciones en Rumanía, después de describir cómo la clase política europea trata de marginar, ignorar a un número cada vez más creciente de europeos que dicen, oiga, que vamos por la dirección incorrecta, Vance les dijo una frase antológica, dice, si están ustedes huyendo de sus propios votantes, pues entonces me temo que no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes. Esa frase encierra tanto, es decir, el problema son ustedes que en estos momentos han desarrollado miedo a sus electores, quieren acabar con la democracia porque los electores votan como a ustedes no les gusta. Bueno, pues entonces no podemos nosotros desde Estados Unidos ayudarles porque nosotros somos un país que cree en la democracia. Somos un país que nació basado en los valores democráticos y seguimos defendiendo los valores democráticos. Nos acompaña también don Rodrigo Rato. Muy buenos días. Buenos días. Un primer titular. El sermón de Vance. Porque fue un poco sermón, ¿no? Es una dialéctica que les gusta mucho a los americanos enseguida. Rezar y hablar de cosas trascendentes, etcétera, ¿no? En la conferencia de defensa de Múnich, ¿no? Y bueno, es una intervención, sermón o no, muy político. Él vino a respaldar a las fuerzas políticas que le gustan a Trump, que precisamente, es verdad, en Europa son las que están en las líneas rojas, y empezó por Alemania, nada más y nada menos, que tiene elecciones la semana que viene. Para injerencias no hace falta mucho más, ¿no? Cosa que a los alemanes socialdemócratas les ha molestado muchísimo, como es natural. Tampoco sé lo que hubiera pasado si el canciller alemán hubiera ido a Estados Unidos la semana antes de las elecciones a decir cosas contra Trump. Bueno, pero eso son cosas de familia, ¿no? El discurso es un discurso exclusivamente, y puede que sea muy importante, para decir, estos son mis aliados y los tenéis fuera, y son los que ganan. Eso hay de todo, pero es verdad que en Italia, en Francia, en Austria, en Holanda, son los que ganan, y en otros países como Alemania o como España, pues son fuerzas políticas muy importantes, ¿no? Entonces es un discurso
muy importante en el sentido de que la administración Trump viene a respaldar a los suyos. Eso cada cual que se lo tome como quiera, ¿no? A mí me pareció que hay que ponerlo en el contexto de otras dos visitas que han venido esta semana a Europa. Una, la del secretario de Defensa a Bruselas, a decir que ellos no quieren ya saber nada de Ucrania, que se las arregle como pueda, sin llegar tan lejos, quizás eso es un poco simplista, ¿no? Pero que hay que firmar una paz. Y parece que el secretario de Defensa norteamericano no se ha leído el arte de la negociación de Trump, porque claro, ha ofrecido todo antes de empezar a negociar, lo cual no sabemos si ha sido a propósito o simplemente que es que no es el mejor. Y después el secretario del Tesoro, que fue a Kiev y dijo que si les dan un buen trato con las llamadas tierras raras, pues que Estados Unidos, tendrá un interés mayor en Ucrania que si no. Lo cual no se puede quejar uno de que se andara por las ramas, se lo ha dicho con todas las letras lo que quieren, ¿no? Esto está muy en la tradición norteamericana. Un señor que seguramente los más jóvenes de la mesa no recuerdan, se llamaba John Connally, les dijo a los europeos exactamente lo mismo bajo la presidencia de Nixon. O sea que esto no es nada nuevo en las relaciones entre unos y otros. ¿Te dejas una visita, Rodrigo? ¿Cuál? La del enviado de Trump a Rumanía el día 9 de febrero. Pero eso no fue ayer. ¿El 9 de febrero? Bueno, sí. Llega este señor y frente al dictado del Tribunal Constitucional rumano, que había anulado las elecciones, y además le dice expresamente al presidente, creo que se llama Klaus Iohannis. Que ha dimitido. Le dice a Klaus Iohannis que no dimita hasta que haya un nuevo presidente. Y el tío ha dimitido. Viene el americano el día 9 y el día 10 Klaus Iohannis se fue a su casa. Bueno, eso depende de cómo lo veas, pero según tú lo cuentas, parece que lo echó. O sea que no sé. No lo sé, no sé bueno, si... No vamos a sacar conclusiones precipitadas. No saquemos conclusiones precipitadas. Os estáis ya metiendo bueno, nos en estamos un debate, metiendo en mucha harina. Entonces, en resumen, solo un último titular. Yo creo que de todos los habitantes del mundo que puedan estar interesados en esto, los más interesados son los que viven en Taiwán. Yo creo que esos son los que están fijándose con los dos ojos y más que tengan en lo que haga Estados Unidos en Ucrania. Porque ahí es donde se cuecen las habas y eso lo han reconocido los americanos. Pero enseguida profundizaremos un poquito más en esa idea. Nos acompaña también en esta mesa Javier Venegas. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy interesantes las aportaciones así de entrada. Yo creo que yo no lo llamaría sermón. Yo creo que es un discurso con una retórica propia del discurso. En una Europa que lleva dando sermones a sus ciudadanos, yo creo que demasiado tiempo, muchísimo tiempo. Es decir, tenemos una especie de Unión Europea que ha derivado hacia una especie de Unión Europea moralizante. Básicamente lo que hace es, todos son argumentos de autoridad, la autoridad moral. Vivimos a golpe de pánico moral. Decimos, no, las políticas nos explican, hay políticas tan disparatadas en la Unión Europea, por ejemplo, todas las relacionadas con la transición energética en gran medida, que desde el punto de vista racional no tienen sentido si se analizan a fondo, si se analizan sus resultados, sus costes y sus objetivos. Y bueno, para imponer esas políticas, esas doctrinas, que son doctrinas, yo creo que son casi doctrinas impuestas, pues se hacen discursos morales, ¿no? Es decir, se apela incluso a ciertos apocalipsis. Es decir, yo creo que los sermones están precisamente en Europa. Europa ha devenido en un continente de una especie de oficiantes religiosos, ¿no? Que están todo el día advirtiendo a la gente pues, el peligro de que si toma determinadas decisiones y no se somete a determinadas ideas, pues acabará en los infiernos, ¿no? Entonces yo creo que Vance ha hecho un discurso puramente político. Creo que comete un error para mí fundamental de planteamiento. Yo creo que tiene un error grave y es esa dicotomía entre distinguir que el enemigo es Europa o el enemigo es China. Yo creo que mucho de lo que hace Europa o lo está haciendo Europa tiene que ver con los enemigos exteriores. Y diría que me barrunto y tiene un olor muy extraño que hay muchas decisiones políticas que se han tomado en Europa, y luego pondré algunos ejemplos, que no se pueden explicar solamente por simple estupidez ni ceguera. Yo creo que tienen un olorcillo a injerencia exterior
y creo que Europa, la Unión Europea debería ser auditada porque hay cosas que están ocurriendo en ella desde hace tiempo que son raras, por decirlo suavemente, muy raras. Y luego, pues yo plantearía a Vance, aunque estuviera muy equivocado, yo recurría a aquella frase que dice que nadie cae en un error si no es por la verdad que ese error encierra. Entonces habría que averiguar hasta qué punto aquellos que reaccionan con más virulencia al discurso de Vance están también un poco obcecados. Yo creo que Europa vive un trance muy peligroso que empieza hace mucho tiempo, que ha sido incremental, y es una Europa que decidió en un momento dado transicionar, y no precisamente por el marxismo cultural, ni por Gramsci, ni por la Escuela de Frankfurt, sino por alguna idea más progresista, diría más incremental, más sutil, más inteligente, que es la socialdemocracia sueca, que es la que contagia a todo el continente, que nos convence de que tenemos que pasar de ser una sociedad capitalista competitiva a una sociedad tecnocrática dirigida, ¿no? En donde no vas a expropiar los bienes de producción porque es ruinoso, vamos a dejarlo que la economía crezca para poder hacer nuestras políticas, pero vamos a educar a los ciudadanos para que sean ciudadanos correctos, que consuman correctamente y se comporten correctamente. Llevamos desde 1920 aproximadamente en esa dinámica que la posguerra, el final de la Guerra Mundial y con el miedo a las ideas totalitarias y al miedo a la propia población que en un momento dado puede hacer cosas como el nazismo, pues hacen democracias socialdemócratas, en una especie de consenso entre la socialdemocracia y la democracia cristiana europea que está vigilante constantemente. Yo creo que Vance va en esa dirección y creo que comete ese error, porque creo que China y Rusia tienen mucho que ver con el wokismo europeo, tiene que ver muchísimo con las políticas suicidas que se han adoptado en Europa. Creo que han utilizado el poder agudo, creo que han utilizado la compra de voluntades, los lobbies, el cabildeísmo y todo tipo de recursos propios del poder agudo, no el poder blando, que han tomado el control en buena parte Antes de de meteros en el debate y que empecéis a exponer vuestras propias ideas y contraargumentar las declaraciones del otro lado de la mesa, vamos precisamente a ver al completo este histórico y revolucionario discurso del vicepresidente de Estados Unidos en esa conferencia de Múnich de este año. ¿Qué pasó con algunos de los ganadores de la Guerra Fría? Miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia, para supuestamente proteger la libre expresión, no otorgan, de hecho, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona. Dentro de 200 metros de una instalación de aborto, fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora desearía poder decir que esto fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de una ley mal redactada aplicada contra una sola persona.
El pasado octubre, el gobierno escocés envió cartas a ciudadanos en zonas de acceso seguro, advirtiendo que incluso la oración privada en casa podría violar la ley. El gobierno instó a denunciar a conciudadanos sospechosos de crímenes de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad, admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde dentro de Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China que nuestro propio gobierno alentó empresas privadas para silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta. Y así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en el espacio público, estemos de acuerdo o no. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que este diciembre Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basado en las sospechas endebles de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas, pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. ¿Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones? Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial, pero si tu democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen. Y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus opiniones los hará más fuertes. Aún, lo cual, por supuesto, nos lleva de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente diga. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan una circunscripción importante, nos corresponde al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más como viejos intereses arraigados escondiéndose detrás de feas palabras de la era soviética como desinformación y mala información, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente o, peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad. Y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchen este término de compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida juntos. Que los europeos den un paso adelante, mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo comenzarán siquiera a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar?
Ya he escuchado mucho en mis conversaciones y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He escuchado mucho sobre de qué necesitan defenderse y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo con miedo de tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni en ese caso hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años. Nos hemos aprendido que los mandatos débiles producen resultados inestables, pero hay tanto de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que vendrá de ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministros seguras, entonces, necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, sabemos eso muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos. Ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es un número similar, por cierto, en los Estados Unidos. También un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022 solamente. Y, por supuesto, ha aumentado mucho más desde entonces. Y sabemos que la situación no se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero ¿sabes por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora, yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar. Les importan sus sueños, les importa su seguridad y su capacidad para proveer para ellos mismos y sus hijos. ¿Y son tan inteligentes? Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar un par de montañas más allá en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global.
Y no es sorprendente que no quieran ser desplazados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es tarea de la democracia adjudicar estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que el desestimar las preocupaciones de la gente, o peor aún, cerrar los medios, cerrar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créanme, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia alemana, qué democracia americana, alemana o europea no sobrevivirá? Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se sostiene el principio y no se sostiene. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una elección. Y mi firme convicción es que no necesitamos tener miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en los hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene una voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente, o en cualquier otro, una vez dijo: no tengan miedo, no deberíamos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos, buena suerte a todos ustedes. Dios los bendiga. Este fue el discurso de Vance que les hemos ofrecido aquí en el Toro Televisión, que también en estos momentos pueden escuchar a través de Radio Libertad, con una traducción, además, permítanme que lo señale, generada por la inteligencia artificial. En fin, la respuesta de Pistorius inmediata, que es el ministro de Exteriores alemán, fue verdaderamente divertida. La crítica a la democracia es inaceptable. A partir de ahí, si se lo tengo que explicar a Pistorius, creo que no vale la pena. Le faltó decir callaros que no veo, ¿no? La crítica a la democracia es inaceptable. En fin. El discurso es, en fin, es un antes y un después, es una pieza oratoria, por cierto, sin papeles, de un tipo que ha venido a decir lo que ya se sabe, lo que se sabe muy bien, no necesita leerlo, y además que pasa de lo concreto a lo conceptual con una facilidad y con un sentido de la racionalidad, desde mi punto de vista, muy interesante y muy extraño en los líderes políticos. Va de la anécdota a la categoría y les explican las cosas que están ocurriendo sencillamente en Europa y nos viene a dar una sacudida eléctrica a todos. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, joder, nos tiene que venir un tío así, con buena pinta, pero desde el otro lado del Atlántico, a recordarnos las cosas absolutamente surrealistas e irracionales que estamos haciendo. La construcción de la sociedad que estamos montando, que está lejos de ser algo, como tantas veces explican en Europa, sostenible. Es decir, hemos hecho la sociedad más insostenible posible. Es decir, lo que estamos viviendo es completamente insostenible. Y que tengan que venir de los Estados Unidos, con todos los defectos que allí tienen, que no son pocos, a recordarnos y a recordarles a las élites europeas que si no escuchan la voz de su pueblo no van a poder construir un futuro mejor para Europa.
pues bueno, es que de verdad que ha pasado algo grandioso ayer en el mundo y especialmente en Europa. A mí me gustaría llamar la atención sobre algo que solemos pasar por alto. ¿Para quién está hablando Vance? ¿Para los líderes europeos que estaban ahí? No, todo esto se lo podía haber dicho en privado y seguro que se lo ha dicho en privado y más cosas de las que ahora hablaré. Ahí Vance no está hablando a los líderes europeos, ahí Vance está hablando a los ciudadanos europeos. El mensaje es a los ciudadanos europeos. He venido a cantarle las 40 a los líderes europeos, he venido a decirle lo que vosotros le estáis diciendo, ciudadanos europeos, desde hace mucho tiempo, y ellos se hacen los sordos. Por supuesto, todo esto que en público les dice avergonzándoles, se lo dice en privado tanto Vance como Trump. Y en privado les dirán otras cosas. Por ejemplo, imagino que en privado añadirán a esto esa precisión que hacía antes don Javier Venegas, que es muy sensata, que efectivamente sabemos, queridos líderes europeos, que esa deriva sobre la que yo he alertado públicamente no es algo aislado dentro del mundo, sino que es algo que se debe a vuestros lazos inconfesables con China y con Rusia, de quienes están cobrando muchos líderes europeos mucho dinero. Sabemos perfectamente cómo dictaduras externas, por ejemplo la rusa, han financiado a partidos políticos en Europa, que son precisamente luego los que más se les llena la boca llamando putinejos a los demás, a todos estos del Partido Socialdemócrata alemán, del Partido Socialista francés, que son precisamente los que estaban a sueldo de las empresas y la CDU, que son los que estaban a sueldo de las empresas energéticas rusas. Y yo me imagino que también en privado les habrán hecho llegar un mensaje pues muy simple. Estamos empezando a destapar la corrupción en Estados Unidos. Están empezando a salir los contratos que se han estado repartiendo a manos llenas. No nos obliguéis a sacar los datos que tengamos sobre cómo vosotros os habéis enriquecido con la corrupción venida no solo de las instituciones europeas, sino también de Estados Unidos. Pero todo eso lo dirán en privado. En público lo que tienen que hacer es dejar abierta la posibilidad de que la élite europea se retire de escena, conservando la dignidad, en el sentido de que todavía tienen la opción de decir, bueno, nos hemos dado cuenta de que efectivamente no estamos haciendo caso a nuestros votantes y por tanto vamos a rectificar. Les está dejando una puerta abierta. Entiendo que si Europa sigue por la deriva suicida de enfrentarse con Estados Unidos y aliándose con China, pues Estados Unidos tendrá que proceder a destruir a la élite europea y además lo hará merecidamente. Rodrigo. Bueno, la intervención es una intervención muy política y no quiero repetirme. Él viene a ayudar a los que coinciden con él. Yo veo tres ideas que no hemos mencionado antes. Una, él, muy en la línea norteamericana, introduce temas religiosos y toma una posición muy clara sobre el aborto, que en Europa es un tema que incluso aliados de Trump pues, están en posiciones mucho más tibias o mucho más proabortistas para hablar en... Segundo, él echa un cuarto a espadas para las empresas de comunicación americanas y dice nada de censura, pero bueno, eso... Vamos a ver, eso tiene nombres, 2 apellidos y cuenta corriente, o sea, que tiene todo. Y no somos tontos, o sea, esto es lo que le ha pasado a Zuckerberg, lo que le ha pasado al otro, o sea, eso es por donde vamos. Ya veremos dónde acabamos, porque aquí todas las espadas tienen 2 filos. Y tercero, introduce un tema que para ellos es muy importante y para muchos europeos, como es el tema de la inmigración ilegal. Y lo introduce de una manera muy clara. No olvidemos la ley que ha querido pasar la democracia cristiana alemana por el Parlamento alemán hace 15 días, lo que están planteando en Holanda, lo que están planteando en Austria, lo que están planteando en Italia, lo que van a plantear en Francia antes o después. Y por lo tanto, este sí que es un tema extraordinariamente importante políticamente, ¿no? Es decir, la posición atlantista de impedir la inmigración ilegal.
es un tema que va a estar, como lo hemos visto ya en las propias encuestas españolas, arriba del todo de la... Por cierto, es interesante comprobar que nosotros hemos vuelto a tener 500.000 de inmigrantes en el año 2024, 500.000 en el año 2023 y 500.000 en el año 2022. Nada más que como mencionarlo. Esta semana además ha tenido para la élite europea, es decir, yo creo que hay un mensaje muy europeo en este discurso, que es decirle a la élite europea, llamémoslo Bruselas, estás ignorando al 20-30% de tus votantes y estás haciendo coaliciones de hace 10 años. Esta semana ha sido tremenda desde ese punto de vista. La Unión Europea, la Unión Europea ha aprobado una tasa al carbono de todos los productos que vinieran de fuera, de países que no tuvieran una tasa similar en sus mercados, para proteger a la industria europea sometida a esas tasas. Pues esta semana la Comisión Europea ha declarado que el 80% de los afectados quedan exonerados. El 80%. Una ley en la que se excluya al 80% de los afectados, mejor sería abolirla, digo yo, ¿no? Bueno, pues eso es el primer paso de lo que llamaremos la... Y la segunda ha sido la Conferencia de Inteligencia Artificial de París, que ha sido una de las cosas más alucinantes. Es decir, la inteligencia artificial no se hace con conferencias ni con informes, se hace con empresas, en Estados Unidos o en China. Entonces, ha sido una cosa tan francesa, pero tan europea, en un palacio maravilloso del siglo XVIII me reúno y hago un discurso sobre la inteligencia artificial y todos... pero no pasa ahí, si eso no pasa... Entonces, ahí yo coincido totalmente con el mensaje, no sé si de Vance o no, pero el mensaje de que nuestras élites europeas realmente no tienen estrategia de ningún tipo, porque estamos repitiendo los últimos 5 años y no los podemos repetir, como la tasa al carbono lo indica, ¿no? Como la propia energía nuclear, ¿no? Y ahí ya lo dejo. Javier. Buah, es que tiene tela la cosa, es una... tiene mucha miga, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que nadie debería rasgarse las vestiduras porque un señor, sea de Estados Unidos, venga y haga un discurso, por cierto, con maneras muy educadas, las formas importan, ¿no? Donde empieza el fascismo es cuando se pierden las formas, este señor las conserva. Y bueno, pues dice lo que piensa. Quizás es que estamos mal acostumbrados, ¿no?, a que haya una serie de etiquetas y tal en la que no se pueda decir abiertamente con educación, con mucha educación y con mucha galantería, porque es un hombre galante, ¿no? Es decir, no es un tipo que esté ladrando, es decir, habla con mucho respeto, utiliza el lenguaje con muchísima dulzura, puño de hierro, guante de seda. Bueno, la política es así. Y eso es lo primero que habría que decir. Ya de eso para mí es un motivo de alarma. Si nos escandalizamos ante cuestiones que podemos estar de acuerdo o no, pero que se dicen de forma correcta y que son claves y que pueden tener un debate detrás importantísimo para nuestro devenir, pues entonces ya tenemos un gravísimo problema. Yo, por otro lado, no me hartaré de decir que la injerencia extranjera por parte de cierto establishment europeo o, digamos, occidental, en todo tipo de elecciones políticas y demás, la hemos tenido constantemente a través de los medios de información, que muchas veces, oficiales o, digamos, tradicionales, que están presentes en las redes sociales y que están todo el día pues, haciendo exactamente aquello que critican, ¿no? Es decir, que no sé cuál es el problema, es decir, ¿dónde está el problema? O somos una democracia, estamos acostumbrados al debate, o somos todos pues, como los alumnos aventajados de Xi Jinping, es decir, tenemos que escoger. Eso también hay que decirlo. Y luego hay una cosa que me preocupa muchísimo. Y es algo que además lo he estudiado con bastante, creo que, profundidad. Es esa idea estúpida que no se sostiene. Vamos, yo vengo del mundo de la publicidad, estoy acostumbrado a trabajar con datos. Esa idea de que tú puedes torcer la voluntad, el voto, la opinión de una persona por haciendo una campaña en TikTok o con eso que llaman neuromarketing, que es una bluff tamaño sideral. Es decir, yo lo digo porque hemos participado, no puedo decir en qué exactamente, pues en pruebas de este estilo con 1,5 millones de sujetos, que no son las estadísticas que hace Tezanos. Hablo de 1,5 millones de personas, donde este tipo de técnicas lo que demuestran es una eficacia del 0,001%, que debe ser un falso positivo. Entonces, esa idea que se estableció desde la primera victoria de Trump de que, bueno, pues de que se puede manejar las mentes de las personas, ese gran hackeo, que es otro de los grandes bluffs, se ha demostrado que es falso.
empíricamente eso es falso. Es falso, no se sostiene de ninguna de las maneras. Y además lo dicen los propios protagonistas, los propios que supuestamente manejan esas tecnologías, ¿no? Y sin embargo se ha establecido la idea, en el fondo, a pesar de que sabemos que es mentira, de que esto es posible. Y que un tío en Rumanía puede ganar unas elecciones porque tiene una campaña encubierta en TikTok. Es algo verdaderamente alucinante. Y que haya un tribunal constitucional, incluso un tribunal europeo, que dé pábulo a que unas elecciones pueden ser manipuladas por una campaña de publicidad en TikTok. Y que ningún sesudo analista europeo, es decir, de los que tienen las acreditaciones suficientes, salga a decir que eso es una memez como la copa de un pino. Ayer lo decía Vance muy bien en su alocución. Dice, nos cuentan que las elecciones en Rumanía se anulan porque hubo una campaña de TikTok pagada por los rusos. Dice, pues si una democracia es capaz de ver sus resultados falsificados porque alguien se gaste unos cientos de miles de dólares en TikTok, dice, pues entonces es que no era una democracia muy sólida. Bueno, para aquí empezar, Sánchez, ¿no?, se gasta 200 millones de dólares en los medios de comunicación y nadie ha venido a cancelar las elecciones. No solo eso, es decir, cuando están las elecciones norteamericanas en pleno apogeo, era una injerencia. La campaña electoral norteamericana, tanto antes como... Bueno, Obama es el gran primer populista con el Yes We Can, es decir, eso es populismo puro y duro. Luego fue un presidente, para mí, mediocre. Pero se hace constantemente. Es decir, los más media están en redes con una cantidad de cañoneo. Yo una vez me molesté a calcular el número de impactos que podrían tener esa conjunción de medios que, por ejemplo, advertían de que llegaba el apocalipsis y era como de una proporción de 100 a 1. Es decir, si realmente creemos en el neuromarketing y creemos en la eficacia de las redes sociales como factor distorsionador del voto, pues entonces tenían que haber ganado no por mayoría absoluta, es que deberían haber aniquilado a cualquier oposición. Pasa, Javier, es que este hombre ha dicho tal cantidad de cosas que vamos a ir poniendo un poco, ¿no?, bajando de las musas al teatro y poniendo el foco o la lupa en cada tema, ¿no? Si quieres, ponemos el foco, pero después de una breve pausa de publicidad. Venga, 2 minutos venga. Y enseguida profundiza Julio Ariza. En este sábado, día 15 de febrero, es la 1:10 de la tarde, las 12:10 en Canarias. La última información que estamos teniendo es la reacción de Zelensky, el presidente de Ucrania, que está advirtiendo al presidente de Estados Unidos de que Putin intenta manipularle para llevarle como figurante a la Plaza Roja de Moscú con el motivo del desfile militar del próximo 9 de mayo. En fin, seguimos analizando todas las aristas de este discurso de Vance. Profundiza un poco más don Julio Ariza. Claro, por lo menos que nosotros, los europeos, seamos conscientes de qué pasa en nuestra casa, ¿no? Porque evidentemente hay algunos lugares como como Radio Libertad, con el programa de Luis por las mañanas, donde se analiza habitualmente con bastante serenidad y objetividad los asuntos que aparentemente son de puro sentido común, ¿no? El 22 de septiembre o el 24, en torno a esa fecha del 2022, la señora von der Leyen, ante la realización de las elecciones italianas, advirtió que si las cosas se ponían difíciles, entre comillas, entre paréntesis, si votaban a Meloni los italianos, la Comisión Europea tenía instrumentos para poner a Italia en su sitio. Es que eso fue gravísimo ya entonces. Septiembre 2022. ¿Alguna reacción en alguno de los países democráticos de Europa en la que le dijeron a la señora Ursula von der Leyen, tiene usted que marcharse de aquí porque usted no puede realizar desde, además, la presidenta de la Comisión Europea una injerencia de tal calibre en un país democrático y con larga tradición democrática como es Italia, para decirles a los italianos y amenazarles? Pues no pasó nada, no pasó nada. Calin Georgescu había ganado las elecciones presidenciales en Rumanía hace pocos meses. ¿Ustedes han visto en algún periódico, ya no digo español, no sé si existen, en algún medio de comunicación europeo, una entrevista a Calin Georgescu? Salvo un medio suizo.
aquí Kalin Georgescu... Nosotros lo intentamos. Aquí nosotros también, no y pudo creo ser. que lo vamos a tener. Lo vamos a tener aquí. Kalin Georgescu no existe. No existe. ¿Han visto ustedes algún demócrata europeo levantando la mano y diciendo, oiga, pero ¿nos pueden explicar por qué han ustedes cancelado unas elecciones libres en Rumanía? Ojo, que ayer en el discurso de Vance pasó algo curioso. De esa conferencia de Múnich, de seguridad de Múnich, se ha excluido a todos los partidos a la derecha del ECR, de los conservadores reformistas, es decir, por ejemplo, ahí estaba excluido el grupo de Vox, etcétera, así como los partidos de la extrema izquierda y tal. Y sin embargo, cuando Vance denunció el golpe de Estado de Rumanía, hubo aplausos. Una parte de los asistentes, no sé quiénes, aplaudió ese aspecto concreto de Vance ante la consternación del resto de los asistentes. Así que se les coló algún partido infiltrado, no sé quién sería. A lo mejor eran los diplomáticos americanos que en algún momento alguien tenía que Bueno, aplaudir. también tiene usted razón, a lo mejor era el séquito de Vance, no lo sé. Es una butada. No, permitidme que cambie un poco el enfoque, ¿no?, de lo que estáis diciendo. Estados Unidos parece que una de las cosas que nos ha transmitido Vance y también el secretario de Defensa nuevo en el día anterior es que ellos se tienen que centrar en Asia. Eso suena, lo puedes creer más o menos, pero es verdad que no en las tierras raras, no se olvidan de las tierras raras de Ucrania ni las de Groenlandia, es decir, se centran en Asia, en lo cual es lógico, cada cual se centra en lo que le conviene. Yo creo muy difícil que Estados Unidos se pueda enfrentar victoriosamente a China en los términos militares y tecnológicos que pretende sin Europa. Estados Unidos no tiene otro aliado que Europa. Le gustará más o menos, y Europa está llena de defectos. Aquí hemos puesto unos cuantos y si seguimos podemos estar horas. Pero desde luego con Corea del Sur y con Japón solo, Estados Unidos no va a ningún sitio. Entonces, porque además hay una cosa que ha pasado que quizás es lo que Trump trata de romper, que es la alianza Rusia-China. Ahí está el tema. Claro. Lo que pasa es que yo no sé si llega tarde, si llega ya muy tarde, y no sé si Putin está por la labor. No, Putin no está por la labor. Pues entonces dirá que sí y le engañará. Bueno, entonces, quiero decir que Estados Unidos, que está en un momento de subidón, están en subidón, ya sabemos que el subidón tiene sus riesgos, entonces parte de unas premisas, algunas probablemente correctas, o muchas, no digo que no, y otras no tan correctas, como por ejemplo, ¿cuánto les interesa a Europa? El 45% de los beneficios de las compañías norteamericanas se consiguen fuera de Estados Unidos, y una parte sustancial aquí. Entonces, este es un juego que ya veremos el año que viene en Múnich cómo es el sermón. Pero yo me alegro, porque tampoco me gusta mucho que crean que pueden hacer lo que les da la gana con nosotros, que va a ser distinto. Ahora hay una segunda cuestión que me gustaría. Hay un tema que todos han dicho, más gasto militar. Eso está claro. Ahora, ahí hay una pregunta sobre el gasto, es ¿a quién le compras? Los norteamericanos no quieren una industria de defensa europea. Pero claro, va a ser muy difícil que no exista una industria de defensa europea. Porque claro, si los europeos se tienen que gastar 400 y pico mil o 500.000 millones al año, que es la bomba en armas, va a ser muy difícil que se lo compren todo a Estados Unidos. Y ahí, como decía Santa Teresa, se derraman más lágrimas por las ofrendas aceptadas que por las no aceptadas. Estados Unidos se puede encontrar en un tiempo no muy largo con una industria de defensa europea muy poderosa, que no sé si será tan poderosa como la suya, pero muy poderosa, que le haga la competencia. Y eso pues va a ser una parte de lo que vamos a vivir. Y lo veremos en la próxima conferencia de Múnich, que ya habremos empezado a gastarnos dinero en armas en cantidades muy superiores, como los americanos respiran, ¿no? Pones el foco específicamente en los intereses americanos, y a mí me parece que esto va de intereses, por supuesto. Pero yo quiero poner el foco en los ciudadanos europeos, que son con los que me siento, soy uno de ellos, y creo que todos nosotros lo somos, y con los que me siento identificado, ¿no? Cuando se produce la agresión de Rusia a Ucrania, los dirigentes europeos deciden que los ciudadanos europeos somos menores de edad.
Somos unos tipos a los que hay que educar. ¿Y qué hacen? Pues nos quitan RT, la bloquean para que no podamos verla ni juzgarla. Nos bloquean RIA Novosti, nos bloquean todos los medios de comunicación, entre comillas, prorrusos. Y aquellos que se atreven en un momento determinado a esgrimir la libertad de expresión como fundamento de una leve crítica son calificados de prorrusos, putinejos, enemigos del Estado, traidores de todo tipo. Dices, bueno, no sé, creo que eso es una barbaridad y creo que eso es inaceptable, pero claro. Pero es que al mismo tiempo ves cómo los dirigentes, esos mismos dirigentes que te han bloqueado la posibilidad de conocer cuáles son los argumentos, cuáles son las explicaciones, cuál es la comunicación del enemigo, insisto, como si fuéramos párvulos, resulta que le empiezan a comprar el doble de petróleo y de gas a ese mismo enemigo. El doble, del doble de lo que le compraban. Y dices, caray, eso no es compatible. Algo no cuadra, ¿no? Sí, algo me estoy perdiendo. Entonces, dices, ¿estas élites europeas realmente a qué están jugando? Una política de gestos. Es decir, hemos dejado de existir los europeos como algo a quien hay que escuchar, alguien a quien hay que escuchar. Entonces, yo creo que sinceramente que las élites europeas deben dar un paso atrás. Es decir, deben, en primer lugar, garantizar en serio los derechos individuales de los europeos. Los derechos más básicos. Entonces, yo pongo el foco ahí y yo creo que Vance, que obviamente viene, como dice Rodrigo, a defender sus intereses, Vance está recordando que el pueblo europeo tiene voz y tiene que tenerla. Y si no os gusta lo que piensa Vox, o lo que piensa la AfD, o lo que piensa Meloni, o lo que piensa Le Pen, os lo tenéis que comer, muchachos. Porque sí le gusta mucha parte de esa sociedad, Javier. Yo he hecho en falta, en general, en toda esta, digamos, esta especie de confrontación histórica que vivimos, ¿no? Es un tiempo histórico, ¿no? Un cambio histórico. He hecho en falta una visión de más perspectiva sobre Europa. Yo creo que ni Europa es absolutamente mala, ni absolutamente buena, ni todo se torció ahora, ni se torció hace 2 días. Es decir, yo creo que también hay que... He hecho en falta en Europa, por parte de aquellos que quieran pues rescatar un poco la vitalidad del continente, que es lo importante, que es un continente vital, pujante. He hecho en falta también un análisis que a veces yo creo que de alguna manera hace Vance o su entorno, pero que no se hace aquí. Y es que Europa no puede seguir siendo lo que es. Es decir, el periodo de paz y prosperidad extraordinario que hemos vivido desde la posguerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo, digamos, como inusual, casi mágico, que no puede durar eternamente. Y no puede durar eternamente porque las cosas cambian, porque el mundo es un mundo dinámico. Entonces la socialdemocracia, que entonces todo el mundo aceptó de forma tácita porque la economía iba bien, porque la prosperidad era creciente, pues estuvo bien un tiempo y porque había viento de cola a favor. Es decir, no es un éxito de la socialdemocracia, como quieren vender, que dicen la socialdemocracia ha muerto de éxito. Es falso. La socialdemocracia tuvo un periodo en el que todo lo tuvo a favor. Tuvo una energía abundante y barata, tuvo el boom de la natalidad, tuvo la reconstrucción de una Europa, que fue una reconstrucción no solo de las calles de edificios, sino de las industrias. Tuvo un amigo americano que hacía inversiones, importantes inversiones en Europa. Tuvo capital, tuvo juventud, tuvo, yo qué sé, es que lo tuvo absolutamente todo. Un acceso fácil y relativamente fácil, no como ahora las materias primas, que ahora están competidas, hay que partirse la cara, hay que tener influencia, incluso un ejército que intimide. Y además tuvimos al otro lado a la Unión Soviética, ¿no? El gran ogro que nos hacía estar más o menos bien avenidos. Había una fuerza centrípeta que era el miedo al bloque comunista. Entonces aquí no había mucha disonancia porque el mayor miedo era eso. Todo eso desapareció. Todo eso empieza a hacerse añicos con la crisis del petróleo del 73, que ya pasa un tiempo, y el sistema que se había establecido tácitamente de turnismo entre socialdemócratas y demócratas cristianos, que viene a ser un consenso socialdemócrata, pues empieza a llegar a su fin. Pero desde entonces hasta hoy, nadie
muy pocos, aparte de hacerlo de forma muy exagerada, que puede resultar chocante y más que nada, más que convencer, despierta las defensas del adversario, nadie le está contando al pueblo esto. Al pueblo europeo no se les está explicando. Por eso yo creo que a las élites no les interesa que esto se discuta. Y esto tiene que ver luego también con el wokismo. Podemos hablar de muchas Javier, cosas. lo que pasa es que nos encontramos con... Es decir, hablamos de Estados Unidos pero como un si momento, fuera... simplemente decir, yo creo que hay que decirle toda la verdad a los ciudadanos, toda. Y decirle que, bueno, pues que, por ejemplo, hay reacciones en Europa populistas, que yo creo que populismo es decir, nosotros el pueblo que tiene la Constitución americana ya es populismo para algunos, ¿no? Pero yo creo que al pueblo hay que decirle toda la verdad. Y la verdad es decirle, chicos, es que este sistema o crecemos, o espabilamos, o cambiamos cosas, o no se sostiene. Es decir, los milagros no existen. Y no se está diciendo eso. De los dos lados. Y yo creo que es gravísimo. Y yo apostaría porque fuéramos un poco más realistas. Yo creo que, de hecho, Vance intenta decirlo, intenta decir a los norteamericanos, estáis fuera de lugar. Y no solo se refiere a las alianzas, sino se refiere al momento histórico, ¿no? Yo me gustaría señalar una cosa al hilo de lo que ha comentado don Rodrigo. Todos ustedes saben que los separatistas, cada vez que se les ataca a ellos, por ejemplo, diciendo que son una manga de ladrones, entonces automáticamente reaccionan diciendo que se está atacando a Cataluña. Claro. Cataluña son ellos. Ellos, si se les ataca a ellos, es al pueblo catalán en su conjunto, a la nación catalana a la que se le ataca. No, os estamos atacando a vosotros, separatas ladrones. Bueno, pues aquí en Europa ha habido exactamente la misma reacción. Vance está atacando a Europa. No, corruptos ladrones, no está atacando a Europa, está atacando a los líderes europeos. Vosotros no sois Europa. Que es que ya sé que antes don Rodrigo utilizaba eso de Europa frente a Estados Unidos, no con la intención que yo estoy diciendo, pero se podía desprender de esa generalización, que es que Europa son los líderes europeos. No. Los líderes europeos, de hecho, son la anti-Europa. Han transformado el sueño de Europa en una pesadilla. Europa nació para defender las libertades, para defender el libre comercio, para defender la democracia, y ahora mismo está dirigida por una élite corrupta al servicio, posiblemente muchos de ellos, de dictaduras extranjeras que atacan las libertades, atacan el libre comercio con cada vez más restricciones y quieren destruir la democracia por el procedimiento de evitar cualquier tipo de discrepancia con lo que ellos hacen. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Yo lo siento, no soy de la Europa, de los burócratas estos. Y luego una cosa que me ha hecho gracia de lo que ha dicho don Rodrigo es que, pues dado que Trump dice Europa se tendrá que defender y dado que Trump parece que va por otra visión de las alianzas que Europa, entonces, bueno, Europa, pues ojo, que lo mismo construimos una industria de defensa que haga competencia a la de Estados Unidos. Permítame que me parta de la risa, don Rodrigo Rato. No vamos a construir nada por lo mismo que usted señalaba antes con la inteligencia artificial. Porque mientras que en Estados Unidos se hace inteligencia artificial, aquí se hacen regulaciones, nos juntamos en un palacete en París que queda muy bonito y muy de la grandeur, y con la industria de defensa 3/4 de lo mismo. No vamos a hacer nada porque somos una Europa sin empresarios, una Europa muerta a regulaciones. Y la industria de defensa, por supuesto que acabaremos comprando las armas a Estados Unidos, porque ellos sí tienen una industria de defensa. La compramos a China, ¿eh? Bueno, por alusiones, Rodrigo. La industria de defensa en el mundo hay, en las 15 primeras empresas de defensa del mundo, 6 son americanas, 5 son chinas, 3 son europeas y 1 es rusa. Eso es como se repartir las cartas. Yo, desde luego, como europeo, si vamos a aumentar el gasto de defensa al 3 o el 4% del PIB, soy partidario de invertir en defensa. Invertir en defensa en nuestras universidades, en nuestras startups, en nuestras empresas. O sea que, ¿Quién va a gestionar eso? ¿La actual élite corrupta? Lo va a gestionar Europa, igual que gestiona otras muchas cosas. Bueno, yo lo de la corrupción, no sé si Estados Unidos es el paraíso de la transparencia y de que no hay lobbies. O sea, tengo muchas dudas sobre que Estados Unidos sea precisamente una democracia tan pura, ¿no? Y creo que ellos lo tienen también. Entonces, como decía el Evangelio, el que esté libre de pecado,
que tiene. Sí, pero hay una diferencia. Pero dejadme Sigue cambiar un existiendo. momento de tercio. Vamos a Esto ver. se calienta. Yo creo Esto se calienta. que yo vuelvo a insistir, perdonar, en que Estados Unidos, le guste o no le guste, se enfrenta a un frente en el que Rusia, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Irán forman ese frente. Y China, que lo ha hecho muy bien para sus intereses, ha aprovechado la guerra de Ucrania perfectamente para solidificar ese frente. Y Estados Unidos, yo creo que una de las jugadas que puede salir bien o que puede salir mal es la que vamos a ver entre Putin y Trump. Yo creo que ahí se juega una partida importantísima para Estados Unidos y para nosotros. Segundo, China va a jugar claramente a darle abrazos a todos los que Estados Unidos les den patadas. O sea, ahora la política exterior de China, y ayer ya pasó en Múnich, el siguiente que habló, o el dos para atrás, fue el ministro de Exteriores chino, que fue todo cariños y amabilidades, etcétera. O sea que todo el mundo, o sea, aquí los americanos no son los únicos que juegan al fútbol, aunque tengan la pelota más grande. Pero además, ya que hablamos de transparencia, yo quiero simplemente recordar que el 10 de marzo del 2022, y la guerra de Ucrania empieza el 22 de febrero del 2022, el 10 de marzo de 2022, en Estambul, Rusia, Ucrania y Turquía se reúnen para firmar un acuerdo que impiden Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, si nos vamos a contar las verdades, Una precisión, que impide Estados Unidos, no, que impide Biden. Bueno, vamos a ver. Esa es la precisión. Bueno, vale, muy bien. Entonces ahora ya no hay Estados Unidos, sino que hay Biden y Trump. Entonces, No. Estados Unidos solo es Trump. Biden no es Estados Unidos. Hermanos, vale, de acuerdo. En ese juego nos perdemos. Vale. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora Biden no era presidente de Estados Unidos y Trump sí lo es? Bueno, lo impide Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué quería? ¿Qué ha conseguido? Y lo quería Trump y lo quería Obama. Que se acabara el gas ruso entrando en Europa. Y esa jugada la ha conseguido, por lo menos a través del Nord Stream 2. Eso ya lo quería Trump en su primer mandato. Y Obama. Y lo han conseguido. Y no solo lo han conseguido, sino que, por arte de Birle, se ha volado el Nord Stream. Entonces, Y es tan inteligente la política que venden más gas y más petróleo que antes. sí, pero lo venden a mí ese través tipo de otros, y teorías, eso también sinceramente, es que la cosa es mucho más las complicada. teorías de tan lo que redonditas parece. no suelen encajar Sí, con, sí, con los hechos. pero es sí más estoy de complicado. acuerdo. Pero los Estados Unidos han conseguido una parte de lo que querían. Lo que pasa es que después los rusos se han espabilado y han conseguido vender el gas que los americanos no han sido capaces de vender, que son tan listos y tan norteamericanos y tan capitalistas, pues con sanciones y todo no han sido capaces de vender el gas. Así que ahora, yo donde creo que está uno de los meollos de la cuestión de lo que vamos a vivir, y no sabemos lo que va a pasar, como siempre, es si Trump consigue que Rusia se vuelva a separar. Es que le ha ofrecido entrar en el G7, ya solo le faltaba llevárselo a Mar-a-Lago de vacaciones. O sea, no ha podido ofrecerle más cosas en 90 minutos. Ha sido el noviazgo más intenso de la historia. Le ha ofrecido todo, le ha ofrecido que no entren en la OTAN, le ha ofrecido que no entren en tal, le ha ofrecido retirar las armas americanas, le ha ofrecido llevárselo al G7. Es que era San Valentín. Es que ahí me gusta que siempre estás tú. Entonces, yo creo que la jugada a la que estamos asistiendo, aparte de los... Y después hay una cosa en la que, indudablemente, estamos asistiendo al final de un tipo de élite europea, probablemente la socialdemocracia, cristianodemocracia que hemos tenido. Un sistema que está 50 periquitado, años. porque el tiempo que ya no existe, hay viento a favor. Y estamos asistiendo al trampantojo de su final. Eso lo vengo clarísimo. No sé lo que vendrá después, no sé si la echaremos de menos, pero desde luego el trampantojo de lo que hay ahora en el Parlamento Europeo, eso lo estamos viendo, que sus propias decisiones no son capaces de mantenerlas. Tú hablas de construir, Sí, pero solo un segundo, ¿no? Una precisión, un ejército europeo, ¿no? Con industria militar y armamentística europea. Con Lo cual no quiere tecnología. decir que no le compres a los americanos. No, yo lo que digo es que para cuando tengamos la posibilidad tecnológica y hayamos construido una industria armamentística competitiva con los americanos y capaz de enfrentarse a los rusos o a los chinos, ¿habrán pasado cuánto? ¿15 años? Porque hoy por hoy la única alternativa que tiene los europeos, nosotros tenemos, los franceses tienen los Rafale, o como se llamen, los aviones, los alemanes venden carros de combate
y se acabó la película. Bueno, tenemos un problema... Vamos a ver. No será Boeing la que nos dé clases de abuelo. Pero vamos a ver. Déjame intervenir. Sí, cómo no. Perdón. Ahora le dejo yo a don Rodrigo, le cedo el paso luego, si es. Pero es decir, estamos hablando de temas pues, que no se sabe. Es decir, una de las cuestiones fundamentales que yo creo que a veces no caemos y que es uno de los errores que hemos heredado por nuestra educación, queramos o no, socialdemócrata, porque es que es como vivir en un entorno en el que no te puedes sustraer. Todos los mensajes están relacionados con una idea de eso, de planificar. Todo se planifica. Es decir, hay alguna idea más estúpida que es la que nos ha infectado de pensar que se puede controlar el futuro, se puede planificarlo. Es decir, lo que va a pasar en Europa dentro de 5 años. A mí me da una risa. Me da una risa, no sabemos lo que va a pasar mañana y estamos hablando de lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Vamos a evitar el apocalipsis climático a 100 o 50 años vista, pero no podemos controlar la inflación. Es decir, que está ocurriendo al día siguiente. Es decir, son cosas que yo creo que los ciudadanos se dan cuenta. Los ciudadanos, eso de que la gente es idiota, que en Europa se ha vulgarizado mucho, se ha convertido en algo, una coletilla muy habitual, la gente es idiota. La gente no es idiota. Primero, la gente como idiota, así como entidad vacía, es otro mito. Es decir, no, hay un libro, yo siempre lo recomiendo, que me encanta, que es maravilloso, que es 100 mejor que uno, La sabiduría de la multitud, que consiste básicamente, es un libro espléndido, escrito por un norteamericano, en donde muestra de forma empírica que la opinión colectiva, de la suma de opiniones, de pareceres de la gente, como mínimo es siempre tanto o más acertada que la del mejor experto. Y se basa en experimentos, que es todo el libro. Experimentos, además algunos maravillosos. Entonces, eso explicaba Julián Marías, comentando a Ortega, siempre decía que la democracia, dice, eso que algunos se plantean de que el pueblo se puede equivocar y tal, lo que no puedes es quitarle al pueblo, al hombre más inocente, más miserable, más pobre, más tal, eso que le hace igual a los otros, claro, en la propia sociedad, que es su derecho al voto. Eso no se lo puedes quitar. Eso es la dignidad, la dignidad democrática, se basa en eso. Es decir, todo lo demás. Bueno, yo voy a esto. Es decir, vamos a construir una industria europea o incluso que se lo plantearán los norteamericanos, porque lo que no sabemos es que no solo Europa, sino que Estados Unidos, aunque parezca lo contrario, está en una situación muy precaria. Hay mucha precariedad en la cuestión. Tenemos muy buenas tecnologías para algunas cosas, pero por ejemplo fabricar munición tan sencillo para, yo qué sé, un cañón del 55, por decir, que es lo que más se usa en la guerra de Ucrania, pues no podríamos abastecer ni 24 horas a nuestro ejército, porque no tenemos fábricas, no tenemos procesos de producción actualizados para ese volumen de producción. Es decir, no tenemos nada, hemos vivido en un sueño en el que no podía ocurrir nada malo y todo podía controlarse, y eso es la ilusión de controlar el futuro. Por ejemplo, uno de los graves problemas, voy a otro tema que me interesa mucho, uno de los problemas del liderazgo de Europa. ¿Quiénes están liderando Europa desde hace tiempo? Alemania y Francia, básicamente, ¿no? Bueno, Francia es una catástrofe de país. Es un país catastrófico. Es decir, es un país que ya tenía un peso en el Producto Interior Bruto flirteando con el 50, a veces más del 50%, y que con la COVID llega hasta el 61 o 62%. Pero es que el problema es que ha pasado 3 o 4 años de la dichosa COVID y es que han conseguido reducir ese disparate 3 puntos. Están fuera de órbita, están a velocidad de escape terrestre. Y ahí está un señor, el endeudamiento que lo han disparado. Claro, y ahí está un señor Macron que llegó precisamente para cambiar estas cosas y que no ha conseguido hacer absolutamente nada. Entre otras cosas por el problema ese de la mentalidad que impera en Europa. Es que Europa tiene una tradición de izquierdas que no tiene Estados Unidos y se nota. Esa mentalidad de que a veces el populismo es muy peligroso también, porque la gente sigue pensando que el Estado le tiene que salvar y le va a pedir doble ración de arsénico. Y eso es un peligro que tenemos que tener ahí también presente, que es, por ejemplo, del populismo de derechas que hay, que llama populismo de derechas en Europa. A mí lo que me preocupa es que algunos, por ejemplo, el candidato al que le han virlado las elecciones en Rumanía era un señor que hablaba de privatizar todas las empresas y establecer un sector público y echar a las multinacionales. Es decir, casi me daba más miedo que su relación con Putin esas ideas que tenía para Rumanía. Los analistas no han caído en la cuenta, pero bueno, y voy a terminar. Y Alemania está a 3/4 de lo mismo. ¿Sabéis por qué van a elecciones los alemanes? ¿Por qué han tenido que adelantar las elecciones? Porque hubo una reunión de emergencia en el gobierno alemán en el que estuvo Scholz, el representante de los verdes,
y el ministro de Economía, que era del Partido Liberal, y entonces una reunión de emergencia para que entraban en crisis, están en recesión y está en una situación muy delicada y era alerta roja. Se reúnen en secreto, bueno, secreto, no es que fuera secreto, pero en privado, y entonces le piden al ministro que les haga un informe de cómo está la situación y qué es lo que hay que hacer. Y entonces el ministro, ingenuamente, hace el informe, llega ahí y dice tal. Y entonces, entre los verdes y Scholz, los socialdemócratas, se dedican a darle patadas al informe, decir, no, lo que hay que hacer es invertir más en energías renovables, invertir más en subvenciones, invertir más en no sé qué, es decir, justamente seguir avanzando en dirección al abismo. Entonces, el ministro de Economía les dice, pero bueno, me estáis tomando el pelo, me estáis vacilando, ¿no? Un poco más o menos. Entonces dice, eres un exagerado, es decir, hay unas palabras más altas que otras. Y entonces el ministro de Economía dice, muy bien, vale, no vuelvo más a la reunión, y lo que hace es filtrar el informe a la prensa alemana. Y la prensa alemana publica el informe y los alemanes se quedan como en estado de pánico, diciendo la situación es una situación verdaderamente gravísima. Entonces Scholz y el otro socio dicen, es que es un desleal. Claro, lógicamente el ministro, que tiene un mínimo de dignidad, dimite, y al dimitir, como ser el socio liberal que sostiene a ese gobierno imprescindiblemente, pues no tiene más remedio que ir a elecciones. Pero lo importante aquí es cómo el propio Scholz, que es el otro país que lidera Europa o que controla Europa, está fuera completamente, como dice Donald Trump, de lugar. Está ahora mismo en las antípodas de la racionalidad. Y todo esto, yo creo que venga Vance o venga quien venga, es algo que tenemos que discutir y poder decir los europeos, porque nos va la vida en ello. Rodrigo. Bueno, yo creo que el cambio de orientación política de Europa es un hecho. No hay más que ver las elecciones que se van reiterando y las vamos a ver en Alemania. Es decir, vamos a ver en Alemania un giro hacia la derecha y no un giro ya hacia la derecha política, sino, por ejemplo, desde el punto de vista energético, un giro radical en Alemania. No les queda más remedio. Es verdad que la patronal alemana, no solo la general, sino la de sectores, lleva años diciendo que en Alemania no se puede invertir, porque es que la regulación hace imposible invertir. Lo llevan años diciendo. Entonces, el que venga se va a enfrentar a unos problemas como los que tenemos en los demás países, porque aquí hasta los ganaderos no se quejan ni de los precios ni de los impuestos, se quejan de la regulación, que ya es la locura, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema dos temas. Uno, el tema de las armas. Es imposible, por mucho que Estados Unidos quiera, que si Europa se gasta 200, 300 mil millones más al año en armas, no vaya a haber una industria armamentística europea. Tardará 10 años o menos. Bueno, los chinos nos han demostrado varias veces que copiar es mucho más fácil que inventar, ¿eh? Y también lo hemos hecho nosotros y también lo han hecho los japoneses. Por lo tanto, y tú le dices a un inversor norteamericano, ¿tú quieres vender en Europa determinado producto? Se lo dices a Elon Musk. Bueno, pues quiero la fábrica en Europa. Y verás tú qué rápido viene y se la pone, ¿no? O sea, que eso está inventado. Y es verdad que los americanos nos sacan muchísimo en tecnología, muchísimo, como se ha puesto de relieve en la conferencia de París. Pero si hay mucho dinero, va a haber mucha inversión. Y una parte se la llevarán los norteamericanos y otra parte no nos quedará, será así y nos la llevaremos nosotros. Yo creo que eso es prácticamente seguro. Después, las relaciones con Estados Unidos, pues, hombre, vamos a ver cómo evolucionan. Estados Unidos acaba de tirar un órdago muy importante con el IVA, que ya lo tocaremos otro día, pero yo sigo pensando que en la apuesta que Estados Unidos está haciendo hay una falta de realismo con respecto a la alianza chino-rusa. Creo que Estados Unidos está queriendo contarse una milonga que no existe. Y es que los rusos se van a poder separar de los chinos. Y eso creo que es un error estratégico de primer nivel que estamos asistiendo, por mucho que sea Trump o sea quien sea. Don Luis. Vamos a ver, yo quisiera recordar de dónde venimos. Hizo Vance una alusión, yo creo que importante, a la Guerra Fría que ganó Occidente. ¿Cómo ganó Occidente esa Guerra Fría? Que la ganó con Reagan,
un presidente de Estados Unidos extraordinario, a quien, por cierto, en su época ridiculizaban los progres y los medios occidentales exactamente igual que ridiculizan... fascista, y lo que era una amenaza. Bueno, Reagan ganó aplicando una doble política. Primero, aplicando la política de derrotar económicamente a la Unión Soviética. El capitalismo es inherentemente más eficiente que la planificación centralizada. Reagan era consciente de ello y dijo: nosotros generamos mucha más riqueza que vosotros, así que vamos a entrar en una carrera armamentística y nosotros vamos a ganar porque tenemos todo el dinero que vosotros no podéis tener y porque nuestra economía y nuestra inventiva son mucho más dinámicas porque es un mercado libre. Primera cosa. Segunda cosa que aplicó Reagan, se dio cuenta de que no podía ganar a la Unión Soviética a menos que rearmara a Occidente desde el punto de vista moral. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir algo muy simple. Cuando Reagan llega al poder, Sudamérica estaba plagada de dictaduras militares pro-occidentales. Cuando Reagan sale del poder, todas habían sido barridas y sustituidas por regímenes democráticos, salvo Chile, que ya estaba en proceso, y al año siguiente ya vería también la transición a la democracia. Con eso, Reagan le lanzaba a la Unión Soviética un mensaje: nosotros no vamos a tratar de jugar a esferas de influencia, no, vamos a promover la democracia y con eso estamos rearmados moralmente frente a vosotros, los comunistas soviéticos, y os vamos a derrotar también en el terreno de la opinión pública. Esa doble estrategia fue la que al final llevó a la caída del muro. Lo que Vance venía a decir es algo muy importante. Primero, por supuesto, tenemos que saber de quién nos defendemos, y Europa lo sabe. Nos defendemos de Rusia, nos defendemos de China. Estupendo. Bueno, Europa no tiene claro que se defienda de China, parece que quiere cooperar, lo cual es para hacérnoslo mirar. Pero, preguntó Vance, ¿y queremos defendernos para qué? Es decir, o nosotros ganamos moralmente la batalla, es decir, demostramos que somos el faro de la democracia, de la libertad, o entonces hemos perdido. Porque, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos de Rusia, que es un país autoritario, implantando un autoritarismo igual que el ruso? Pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Oiga, hagámonos todos amigos, ¿no? ¡Qué tontería! Vance, yo creo que como voz de Trump, tiene claro que hay que ganar la nueva guerra, y hay que ganarla en el terreno, sobre todo moral, también económico, pero eso, si se gestiona bien, viene dado. Bueno, la última propuesta de Donald Trump, ayer mismo, les ha propuesto a los rusos y a los chinos un acuerdo para reducir al 50% los gastos en defensa, los tres países a la vez. Xi Jinping le va a decir que... No, bueno, pero es una manera de ponerles en evidencia, ¿no? Evidentemente. Entonces, me da la sensación de que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, con Luis, con Javier. Aquí China es de lo que no estamos hablando, pero de lo que hay que hablar. Esa es la clave. China es la clave, y China tiene evidentemente Estados Unidos, la administración Biden ha propiciado ese reencuentro entre China y Rusia, dos países que tenían muchísimos conflictos, incluso conflictos en la propia frontera, y que siempre han recelado el uno del otro. Bueno, pues han construido un espacio común en estos años, propiciados por la administración Biden. Se siguen odiando, íntimamente. Vamos a ver, es decir, el ideograma chino nada tiene que ver con la cultura rusa. Es decir, son dos culturas que si no es por decir que lo contrario. Yo digo que son el agua y el aceite, me refiero. Piensan que son afines naturalmente, claro, y nunca han sido afines. La cultura rusa está mucho más cerca, es cultura europea. Forma parte de la cultura europea. Lo que pasa es que se han producido, como yo lo decía antes, es decir, nadie ha querido volver a hablar de los acuerdos de Minsk en Europa. Está prohibido hablar de los acuerdos de Minsk, o está prohibido hablar del Maidán. Está prohibido en la práctica, porque además estabas excluido del debate social si hablabas de eso. No se puede ni recordar. Entonces, ahora hay que hablar de China fundamentalmente. Es decir, pero China está practicando una política económica y una política arancelaria a base de dumping, y tú lo has contado y lo has explicado muy bien, Javier,
que es inaceptable e insostenible. No solo dumping, es que además es un dumping financiado por el Estado, que es doblemente una cosa intolerable, es decir, con un daño enorme. Donde yo creo que tenemos que estar mirando es a China y a Europa. Europa no tiene opciones, hombre. Pensar que Europa va a mirar a China en vez de a los Estados Unidos como aliado estratégico, pues sería como, no sé, sería pensar que ya se han vuelto completamente locos. Es algo... Me da la sensación de que la administración Trump está, digamos, al mismo tiempo que defiende sus intereses estratégicos y económicos, también creo que está más interesada en evitar que Europa vuelva la mirada a China, pero también que Rusia siga compartiendo, siga ampliando un espacio de entendimiento con China. Yo no creo que quiera cortocircuitar la relación China, perdón, de Rusia a China. Lo que quiere es que no sea tan estrecha. Sabe que va a existir siempre, porque Putin nunca va a confiar en Estados Unidos, ni va a confiar en los líderes europeos. Rusia tiene dos posibles socios económicos, que son sus vecinos. Uno es China, otro es Europa. Estados Unidos tiene que saber lo que quiere, que a veces no lo sabe. Rusia, con todos sus defectos y toda su corrupción, pero estaba encantada vendiéndole a Europa. Por culpa de ellos en parte, por culpa nuestra en parte, por culpa de los americanos en parte, por culpa de todo el mundo, eso se ha roto. Y ha caído en brazos de los chinos. Pero Rusia Rusia no puede bailar sola, porque nunca ha estado bien administrada, ni en la época de Iván el Terrible, y no lo va a estar ahora. Es un país que tiene sus tendencias. Entonces, o vuelve a haber una alianza con Europa, y Europa, la cual en estos momentos está hasta físicamente rota, que se hace a través de terceros países, porque es una alianza que no se acaba de romper, esa es otra jugada, lo cual Estados Unidos no quiere, o cae en manos de China. Y Estados Unidos, como le pasa a todos los adultos, tiene que saber lo que quiere, que a veces no está nada claro que Estados Unidos sepan lo que quieren, porque cambian de opinión. Porque claro, es la teoría de que el presidente anterior no representaba a Estados Unidos, es una teoría sorprendente. Entonces, Estados Unidos es un país muy poco constante, porque cada 2 años tiene unas elecciones que cambia todo. Y entonces eso hace que sea un socio estupendo, como ha sido para Europa, porque ha sido constante y ahora empieza a no serlo, para bien o para mal. Pero pensemos que Trump, que está tan fuertecito, en noviembre del 26, que no va a tardar tanto tiempo, puede perder la mayoría en las cámaras y entonces se finí. Por lo tanto, y eso los rusos y los chinos lo saben y tienen otro calendario. Entonces aquí estamos viendo un juego que Estados Unidos tiene que saber lo que quiere y tiene que tener sentido lo que quiere. Porque el único socio económico de Rusia claro es Europa o China. Y eso, Estados Unidos ha conseguido romper la relación con Europa, pues esto es lo que hay. Bueno, y tampoco lo ha roto, porque los rusos han conseguido cortocircuitar. Es que me gustaría vamos a ver, efectivamente Rusia tiene una doble alma. Un alma europea que convive con un alma asiática y siempre está en una especie de juego de ambigüedad de si acercarse a Europa, si acercarse a China. Eso es un problema, pero es que Europa tiene también un problema curioso. Yo hace años, hablando con un funcionario de Bruselas, pues le decía, vamos a ver, todo esto antes de que Erdogan llegara al poder y Turquía empezara a islamizarse. Turquía era un país enormemente laico, con vocación laica, con vocación europea. Y yo le preguntaba a un funcionario de la Comisión Europea, ¿por qué no dejamos que Turquía entre en la Unión Europea para así lanzar al mundo el mensaje de que existen países musulmanes laicos, democráticos e integrados en Europa? Y me dijo, mira, Turquía no entrará nunca, haga lo que haga en la Unión Europea, por una cuestión de números. Turquía son 100 millones de habitantes. La Unión Europea nunca podría aceptar que Turquía pasara a ser el país con más peso en la Unión Europea, porque entonces el centro de gravedad pasa de Estrasburgo a los Balcanes.
Bueno, pues con Rusia tenemos el mismo problema. Nunca va a poder integrarse en Europa porque Alemania y Francia... No estoy hablando de entrar en la Unión Europea, estoy hablando de comprar y vender. Sí, pero comprar y vender... Invertir. Rusia también es vecina de Estados Unidos, ¿eh? Tienen frontera por el Ártico y por Alaska. Todo puede pasar. Y, en fin, pues yo creo que Trump hace muy inteligentemente un razonamiento. Si yo me alío o, digamos, suavizo las cosas con Rusia, me puedo centrar en el enemigo fundamental, que lo dijo Vance muy claro. Nosotros queremos centrarnos en el Pacífico. También lo ha dicho Pete Hegseth, el secretario de Defensa. En estos momentos tienen un problema grave en el Pacífico con el expansionismo chino y están haciendo esa cuádruple alianza Japón, Estados Unidos, Australia, India para contener el expansionismo chino. Y por tanto lo de Rusia lo ven como un riesgo que a ellos ni les va ni les viene, en cierto modo, comparado con el auténtico enemigo. Y yo creo que los europeos pues tenemos que efectivamente saber ¿qué queremos ser de mayores? ¿Queremos ser parte del imperio chino o parte del imperio americano? Porque el imperio europeo no va a existir nunca. El imperio europeo ya pasó. Nuestra época es otra. De todos modos, Luis, que te doy toda la razón, fíjate que el mensaje que nos están enviando desde que Trump ha asumido el poder allí es, oye, aquí nos hemos puesto... Aparecen en la foto los tíos más importantes económicamente del mundo, con los tíos que tienen el poder político. El poder político y el poder económico parecía que no, pero de repente un tío que tiene 400.000 millones de patrimonio como Elon Musk forma parte prácticamente, si no oficialmente, sí que forma parte de un instituto, de una institución que acaban de montar, a la que Trump le ha encargado que se ocupe, que se llama DOGE, creo, ¿no?, que se ocupe de revisar el gasto público en los Estados Unidos. Es decir, ¿os imagináis en Europa o en España que un líder político, un gobernante aquí en España, le encargue al señor Mancio Ortega o al consejero delegado de Inditex que por favor le haga una auditoría del gasto público y de las posibilidades que tienen de hacer más sostenible la financiación del Estado y de racionalizar los gastos? ¿Os lo imagináis? Pues nosotros lo estamos viendo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo han puesto en la fila al señor Zuckerberg, al señor Bezos, al señor tal. Estamos viendo que unos señores, estamos hablando de 50, 100 personas, que tienen un patrimonio que supone la suma del PIB de Alemania y de Francia juntos, forman parte de la administración Trump. Es decir, los intereses económicos están claramente expuestos al público y les están diciendo a todos, oye, aquí no juega solo el poder político de los Estados Unidos, juega también el poder económico, pero de forma obvia. De forma evidente. Imaginéis aquí al presidente de la Volkswagen, Audi, Volkswagen, SEAT, tal, formando parte de la Comisión Europea y defendiendo los intereses, que no podría ser de otra manera, porque es una de las industrias más importantes de Europa y que tiene en este momento un problema gordísimo con los chinos. Yo preferiría que no estuviera porque son parte del problema. Bueno, aquí ya lo tenemos. Aquí tenemos el INE que ha resucitado. Sí, me gustaría hablar. Aquí ya lo tenemos. Perdón. Me gustaría comentar. Yo creo que son dos conceptos completamente diferentes del uso del poder. Bueno, volviendo al discurso de Vance, me gustaría decir que yo creo, yo de lo que me quedaría el discurso de él sería ese mensaje que nosotros llevamos también difundiendo, intentando que se escuche, de que hay que regresar a una Europa más abierta, mucho menos tecnocrática y dirigida y más capitalista, competitiva. Es decir, hay que buscar un equilibrio. Se ha desequilibrado completamente, se ha caído completamente del lado derecho. De hecho, yo creo que están tan acostumbrados algunos socialdemócratas a esa política incremental que ha ido acaparándolo todo y que ha ido expulsando a la sociedad de las decisiones políticas, que claro, reaccionan como fascistas cuando alguien les lleva a la contraria. Es decir, no se dan ni cuenta de decir, bueno, chicos, relájate, porque este es un señor que está dando su opinión con mucha educación y luego tú le criticas. Y pues no estoy de acuerdo en esto y en esto, y lo destrozas argumentalmente si quieres. Pero no empieces a decir que es una infamia, que es un discurso infame y que es un ataque a Europa y a la democracia. Está fuera de lugar, completamente fuera de lugar, por muy molesto que resulte lo que está diciendo.
pero lo está diciendo bien, lo está diciendo en el foro adecuado, lo está diciendo de forma correcta, es nuestro aliado y deberíamos escucharles, ¿no? Igual que nosotros les echamos broncas constantemente de hay que ver, los norteamericanos están locos, el apocalipsis Trump, es decir, y es algo constante. Pero bueno, y eso lo digo por un lado, es decir, yo creo que eso es lo que me gustaría a mí que tuviéramos conciencia de ese cambio, de esa necesidad de un cambio discutido, negociado, hablado, es decir, no como una imposición, pero sí deberíamos planteárnoslo. Y luego China. China es otro factor dinámico. Es que de todas formas estamos hablando de China como si fuera una gente que está ahí inamovible, como lo estaba la Unión Soviética, que nunca podría, que iba a estar ahí 100 años más. Y fijaos que de repente se viene abajo. Ningún analista hubiese dicho, de los que hablaban habitualmente, estuvo diciendo, no, es que la Unión Soviética puede caerse en cualquier momento. Todo el mundo descontaba que iba a estar ahí siempre. Pues no lo estuvo. China está atravesando ahora mismo, esto es muy importante, quizá porque tiene que ver con la visión de los Estados Unidos, no sé, me imagino, una crisis de unas dimensiones colosales, épicas. China se le ha hundido un sector que para él oscila entre el 30 y el 25% de su Producto Interior Bruto, ni más ni menos, que es el sector inmobiliario, que se lo ha cargado el propio gobierno chino, en connivencia pues, con una serie de empresas que también están participadas por el Partido Comunista Chino. Sí, perdón. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos al debate y le devuelvo la palabra al señor Venegas. Antes de irnos a esta última pausa, Julio, ¿qué estás publicando en tu canal de Telegram? Lo primero que antes de lo que estoy publicando, si queréis que podamos seguir haciendo programas como este, daos de alta del Club de Amigos, porque si no, no podremos hacerlos. Así que si sois tan amables, hoy es sábado, ha venido un equipo de personas aquí a trabajar y estamos tratando de daros un servicio en un día, desde nuestro punto de vista histórico, y valía la pena para mí hacer este esfuerzo con toda la gente que, insisto, ha dejado a sus familias o su vacación en aras a poder seguir informando. Bueno, pues si queréis que esto podamos seguir haciéndolo, esto no se hace con los recursos de la USAID, ni con la publicidad institucional de Peter Sánchez, ni con el señor Soros. Los Soros lo podemos hacer con vosotros o con ustedes. Así que si toman conciencia de eso, pues nos facilitarán el poder seguir haciéndolo. Y en Telegram pues estamos dando toda la información que podemos sobre este tema muy específicamente y algunos otros temas menores que están hoy en la prensa española, que por cierto le da un tratamiento muy tangencial a este discurso de Vance, porque es tan radical, es tan fuerte, es tan espectacular y cambia tanto el paradigma en el mundo que todavía no quieren ni entenderlo. Bueno, si os parece, ya en la segunda parte comentamos también el tema del aborto, que hace mucho más claro en la posición que decía Luis del Pino, y es que no hablamos de los Estados Unidos exactamente, hablamos de la administración Trump, porque la administración Biden ha promovido el aborto por todo el mundo, la administración Trump le ha quitado la subvención a Planned Parenthood, la administración Trump le ha quitado las subvenciones de USAID, que ha dedicado cantidades ingentes a promover el aborto, le ha quitado las subvenciones también a la Organización Mundial de la Salud, que también ha dedicado cantidades ingentes a promover el aborto en el mundo. Bueno, pues todo eso ha dado la vuelta, mientras en Europa von der Leyen y Macron van a proponer y han propuesto ya que el aborto sea considerado un derecho en lo que ellos llaman la Constitución Europea. Todo esto después de la última pausa de publicidad del día de hoy. Ya estamos de vuelta en este programa especial, llegamos a la recta final del mismo. Contarles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está a esta hora participando en una intervención durante el Congreso del Partido Socialista en el País Vasco. Él, como se podrían imaginar, pues ha denunciado que hay una multinacional ultraderechista de Donald Trump, vincula directamente a Alberto Núñez Feijóo con esta multinacional y le exige que rompa todos y cada uno de los pactos que mantiene con Vox. Denuncia
también que la ultraderecha Es se un salga bromista. de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente lo mencionaba Julia Ariza antes, y que Vox lo aplauda cuando en la pandemia, gracias a la OMS y a la solidaridad internacional, pudimos salir todos adelante. Eso es lo que dice Pedro Sánchez. Desde luego, por ello no salimos adelante. es Por que Pedro sí. Sánchez no salimos. Es que el Pedro acabamos Sánchez, hundidísimos. todo es mentira, simplemente. O sea, basta con darle la vuelta a lo que está diciendo y entonces encuentras la verdad. Es decir, todo lo que dice es directamente falso, porque a él le da lo mismo. Yo creo que él ni lo sabe, lo que es falso y lo que es verdadero. Tiene un problema de... Es que le da igual, es lo que le preocupa su interés. Punto. La verdad es lo que a él le Punto. interesa en Punto. cada momento. Es una cosa verdaderamente... Vamos a ver, cuando te das cuenta de que Pedro Sánchez, la primera persona a la que ha recibido cada vez que se ha incorporado de nuevo al gobierno como presidente, ha sido a Soros o a su hijo, pues ya te ha enviado el mensaje de a quién está sirviendo. Ya está. No tienes que darle más vueltas. Y mañana el que pague. Ya está. Es que no Ya tiene, está, no tiene- ya está. no tiene patria. Claro, tienen un problema. Es decir, con Trump allí tienen un problema, como lo tenía. Acuérdate que Zapatero fue uno de los grandes adalides de la pelea para que Trump no ganara las anteriores elecciones contra Biden. O sea, hizo todo lo que en su mano estaba, que tampoco es que Zapatero tenga... Pero bueno, lo que pudo, y en el ámbito hispano, Zapatero lo hizo. Ahora, yo creo que, y no hemos hablado hasta el momento, porque el tema del aborto me parece un tema esencial, porque es un tema de fondo de la conciencia de las sociedades, pero sobre todo del futuro sostenible de las sociedades occidentales, porque estamos prescindiendo cada año, matándolos a millones de personas en Occidente, millones de personas, y eso es una tragedia para Occidente. Y que haya un gobierno en Estados Unidos que venga a recordarles estas cosas a los europeos ya es un milagro, será una cosa maravillosa. Pero bueno, tenemos que contar con que todo lo que venga desde el punto de vista ideológico de los Estados Unidos va a ser digamos, un golpe en la cara al wokismo que en Europa en este momento es la ley, a todos los efectos. En Europa se penaliza a cualquier Estado. Fijaos lo que han hecho con Hungría, lo que han hecho con Eslovaquia, lo que hicieron con Polonia cuando estaba el PiS. Todo lo que ha sido fomentar el matrimonio hombre-mujer, la libertad de educación por parte de los padres, la libertad de los padres para educar a sus hijos, la imposibilidad o el prohibir que los LGTBs hicieran propaganda dentro de los colegios para indoctrinar o adoctrinar a los niños y a los adolescentes, todo eso ha sido lo más importante, la base que digamos, que la Comisión Europea ha tenido presente para incluso otorgar los fondos europeos. O sea, estamos en una situación en Europa de la que yo creo que no somos conscientes. O sea, nos han llevado contra la pared a los que no pensamos como esos burócratas hijos de Soros. No sé. A mí me gustaría llamar la atención sobre algo de lo que denunció Vance ayer como ejemplo de hasta qué punto están transformando Europa en un país autoritario y antidemocrático. Recordó Vance cómo en Escocia, si tú estás en tu casa y con la ventana abierta te pones a rezar estando a menos de 200 metros de un centro de práctica de abortos, puedes ir a la cárcel. En tu casa. O sea, te pones a rezar porque lo haces con la ventana abierta y entonces es una coacción a las mujeres que van al centro ese a abortar. Entonces, ha salido los verdes escoceses diciendo eso que dijo ayer Vance es mentira. Les recomiendo que busquen el tuit y vean las notas de la comunidad con el enlace a la página web del gobierno escocés donde figura esa norma, donde figura la norma de ojo con lo que hagas también en tu casa. Y donde dice que sería interpretado como un delito rezar de forma que sea ostentosa, que pueda escucharse o que sea repetida. Dices, pero ¿en qué locura de mundo estamos? Pues estamos en esa locura de Europa que se ha convertido en un lugar autoritario donde poquito a poquito van restringiendo libertades, poquito a poquito van quitando esferas de libertad de expresión y donde pretenden imponernos una visión del mundo que encima, curiosamente, coincide con la necesaria para que al final sea China la que acabe haciendo y nos absorba. Y dices, hombre, no, hasta aquí hemos llegado. Venegas.
Bueno, es que hay una cosa muy importante. Es decir, yo soy declaradamente antiaborto. Es decir, lo que tengo es la prevención de no juzgar moralmente a una mujer que aborta. Es decir, yo no voy a yo no soy quien para juzgar a un ser humano que toma una determinada decisión. Intento, en la medida posible, que esto no sea una práctica que se convierta ni mucho menos en un derecho constitucional. Me parece una barbaridad. Yo creo que cuando hablamos de democracia liberal, que se pronuncia tantas veces es sintagma, lo que había reconocido la democracia, reconocido puesto que era una verdad, reconocido para ampararlo, es que eran los derechos fundamentales, ¿no? De las personas, no colectivos, de las personas, del individuo, del ser humano. Y el principal derecho de esa democracia liberal es el derecho a la vida. Es decir, a mí que me vendan como algo liberal o democráticamente liberal el promocionar el aborto y querer elevarlo a la categoría de derecho constitucional, es decir, de ley suprema, ley de leyes, pues no lo veo nada en absoluto liberal. Yo creo que es antagónico a lo que es la democracia liberal. Para empezar, eso se lo digo yo porque se lo tiro directamente en la línea de flotación de la gente que va por la vía de demócrata liberal y defiende precisamente ir en contra de un derecho fundamental. Y luego, solo una cosa, decía desde la casa, pero es que te pueden meter en la cárcel por rezar o hacer no sé qué. Bueno, es que tampoco debería hacerlo si estás en la calle. No existe el derecho de exclusión a la libertad de expresión. Es decir, mientras tú no impidas que esa mujer entre ahí a hacer lo que vaya a hacer, es libre ella de ir, pero tú eres libre también de manifestar tu propia opinión. Disculpad que os interrumpa, pero es que tenemos conexión en directo con Eduardo Inda, director de OK Diario. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, te pido una valoración de ese discurso de Vance que ha revolucionado a toda Europa. Bueno, yo hablaría en genérico, ¿no? El discurso, bueno, dice que en Europa se está socavando la democracia y la libertad de expresión. Bueno, pues que nos lo cuenten a los españoles con Pedro Sánchez, que está asaltando empresas privadas, a Pedro Sánchez, que está asaltando el Poder Judicial, que quiere acabar con la acción popular, que quiere que los fiscales, es decir, él, instruyan los casos penales, etcétera, etcétera. Nos lo van a decir a nosotros que se está haciendo una ley para acabar con los medios de comunicación libres de este país. Nos lo van a decir a nosotros que nos están friendo a impuestos. En fin, es una obviedad lo que ha pasado en Rumanía. A mí el candidato rumano, el que ganó las presidenciales en Rumanía, pues no me gusta, pero lo que no puedes hacer es cuando ha ganado unas elecciones presidenciales, la primera vuelta, largarlo inventándote no sé qué conspiración rusa, ¿no? En fin, son todo cosas absolutamente realistas. Pero lo más importante es que en 25 días el señor Trump y el señor Vance han cambiado más el mundo de lo que ha ocurrido y de lo que ha acontecido en los últimos 25 años, ¿no? En 25 días, es que se dice muy pronto, ¿no? El cambio, la revolución que se está produciendo en el mundo desde el punto de vista de los valores, económicamente hablando. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero es brutal. Ya digo, en 25 días se han cambiado más conceptos que en 25 años. Bueno, este discurso además se produce en vísperas de las elecciones de Alemania y en el mismo mostró además también esa distancia infinita entre las diferentes decisiones políticas y lo que está preocupando a los ciudadanos, por ejemplo, acerca de la inmigración ilegal, unas decisiones políticas que ha denunciado Vance que han sido plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo y de hecho el último ejemplo fue ese atentado de Múnich de esta última semana. Bueno, ese atentado de Múnich, hubo un atentado hace 3-4 semanas en el cual un afgano también o sirio asesinó a un niño y a un anciano y hirió de gravedad a unos cuantos niños. En Navidad hubo un atropello masivo también en Alemania, es decir, esto es el pan nuestro de cada día y lo que nos han enterado en Europa nuestros gobernantes es, en primer lugar, el tema de la inmigración ilegal. Es seguramente la gran preocupación de los ciudadanos europeos porque, en fin, yo no estoy en contra de la inmigración porque además es necesaria para reponer la mano de obra y para que la tasa
de reposición de nuestra sociedad se mantenga. Pero yo estoy en contra de la inmigración ilegal porque, tal y como dijo la portavoz de la Casa Blanca hace 10 o 12 días, un inmigrante ilegal es un delincuente, es una persona que está cometiendo un delito, que está de manera ilegal en un país. Y si los partidos tradicionales no se dan cuenta que la inmigración ilegal es una de las 2 o 3 grandes preocupaciones de los ciudadanos europeos, junto con la vivienda y la inflación, pues es que no han entendido nada, ¿no? Y luego tampoco han entendido los dirigentes europeos que o espabilan o no van a pintar nada en este mundo que se va a repartir entre Estados Unidos, China, Oriente Próximo y, en cierta medida, en menor medida, Rusia. Y luego, respecto a la inmigración ilegal, pues hay que decir que aquí en Europa están entrando valores que yo no quiero para mis hijos ni para mis descendientes, ni por supuesto para mí mismo, ni desde luego para las mujeres, que son los valores del mundo musulmán, en el cual pues una mujer vale lo mismo que un perro, que un animal, y en países musulmanes en los cuales a los gays se les ahorca, ¿no? Que es una cosa absolutamente surrealista. Y lo más terrible de todo es que buena parte de la izquierda europea está con esos países musulmanes que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y yo no quiero que esa gente pues mande nuestra sociedad, porque esta es una sociedad, la europea, de libertad, de tradiciones constitucionales, de Estado de Derecho, de derechos humanos, y yo no quiero que eso se fagocite, en fin, vía esa inmigración ilegal musulmana que está llegando a nuestro territorio. Eduardo, le habla Julia Ariza. Eduardo, buenos días, o buenas tardes. Muy buenos ya. días. Oye, ¿Cuánto tiempo, don Julio? Sí, la verdad es que sí. No pasa el tiempo para usted tampoco, está jovencísimo. Una pregunta, y por cambiar un pelín, un momento de tema, ¿en OK Diario hablan ustedes le dan mucha cancha hoy el tema de la EMET, incluso ese audio, eso cambia un poco la historia de Valencia, ¿no?, de todo este asunto? Absolutamente, hombre, la izquierda ha salido a decir en tromba que son audios manipulados, los que ha facilitado la Generalitat Valenciana, pero bueno, nosotros hemos publicado el audio íntegro y en ese audio se oye, entre otras cuestiones, pues que a las 12 de la mañana la EMET dice al 112 de la Comunidad Valenciana: no os vamos a marear más. En esos audios se escucha que la EMET dice que lo peor de la Dana va a pasar a las 6 de la tarde y sobreviene a las 8:30. También están esos audios del presidente, del director de la Confederación Hidrográfica del Júcar, diciendo, bueno, pues que no dieron avisos de lo que estaba pasando con el Barranco del Pollo. En fin, esos audios lo que ponen de relieve es que, más allá de la responsabilidad de Carlos Mazón, que obviamente la tiene, porque para eso es el presidente de la Generalitat Valenciana, los grandes responsables de las consecuencias de la Dana fueron tanto la señora Ribera como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que son los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología. La señora Ribera, después de esa gestión de la Dana, se le premió con una vicepresidencia de la Comisión Europea, que son 20 y tantos mil euros al mes. Y bueno, yo espero, confío y deseo que en esa investigación judicial que está llevándose a cabo, pues se llame a declarar como imputada, como mínimo, a Teresa Ribera, a la directora de la Agencia Estatal de Meteorología o al presidente o director general de la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque, tal y como estamos viendo en estos audios y comprobando, más allá de toda duda razonable, pues tienen una responsabilidad criminal que yo creo que merece su imputación. Oye, una pregunta última, ¿eh? Esto de que breve, el nos quedan 3 aspirante a minutos. presidir el Tenerife fue citado a declarar por incitar un aborto. Sí, bueno, es un delito el que presuntamente habría cometido esta persona, que es el máximo accionista del Tenerife Raico, en el cual pues se está investigando una posible presunta agresión sexual. Y bueno, lo que dice la víctima es que él le habría incitado a abortar, pero tampoco sé yo mucho más, porque es una cuestión que todavía está sub iudice y de la que se saben pues muy pocas cosas. Se sabe solo la versión de la víctima, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre. Yo aquí quiero ser manifiestamente prudente, por razones obvias. Eduardo, gracias. Seguimos leyendo OK Diario. Muy amables, muy buenos días. Hasta pronto. Bueno, último titular en la mesa, que nos quedan apenas 3 minutos. Empezamos por Javier. Vuelta a empezar. Yo creo que volvemos a empezar.
Europa tiene que volver a empezar, y va a ser así. Es un cambio histórico. Estamos ante un cambio histórico y del mañana nada se sabe, nada está escrito y vamos a tener que volver a jugar, a vivir, o sea, a construir y a ser europeos. Es decir, y yo me alegro de que al final pues haya tenido que venir un hombre que es un vicepresidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, todavía, a dar ese tirón de orejas a nuestros dirigentes y me alegro de que en buena medida, aunque tengamos nuestros matices y algunas cosas que discutir muy a fondo con él, estemos de acuerdo en la sustancia. Luis. Bueno, yo creo que ayer fue un aldabonazo. Ayer Vance pues gritó: las élites europeas están desnudas, y de repente todo el mundo ha mirado y dice: anda, pero si se les ven las pelotillas y esas cosas, efectivamente están desnudas. Y bueno, pues esto es como quien tira una piedra a un estanque. Ahora vamos a esperar a que las ondas se vayan expandiendo. Última intervención, Julio. Cambio completamente de panorama. Estoy de acuerdo con Escolar, Ignacio, cuando dice que Trump ha puesto al mundo patas arriba y a Europa patas arriba, y al 100% con lo que decís, en el sentido de que ahora el pueblo europeo está mirando de otra manera ya a sus élites. Es decir, esas élites que habían aplastado la capacidad de crítica, de reflexión y de raciocinio en una gran parte de la población, han visto que ha venido un tío a despertarles al pueblo, a despertar al pueblo, a contarles lo que hay y cómo se ve desde otra parte, y eso es decisivo para el futuro de Europa. Y ahora sí, llegamos al final de este programa especial. Agradecimiento a todo el equipo del Toro Televisión, que ha permitido estar con todos ustedes un sábado por la mañana aquí, en este programa especial de Dando Caña. Nosotros nos despedimos, ya lo saben, les esperamos aquí el lunes puntuales a las 12 del mediodía para seguir dando caña. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, del canal de Telegram de Julio Ariza. Nos vemos el lunes, buen fin de semana, que descansen, adiós.